Si llevas un tiempo entrenando streetlifting, estoy seguro de que te habrás dado cuenta que no todos los básicos los podemos potenciar al mismo tiempo, porque seguro que has tenido días o semanas en las que llegas al entrenamiento y no tienes nada de chispa para tu muscle up, la dominada te pesa un montón, te duele todo en el fondo, incluso te cuesta colocarte la barra en sentadilla. Y esto es algo completamente normal, porque existe algo que se llama interferencia, y justo de eso te quiero hablar en este vídeo. Cómo podemos gestionar las distintas interferencias que pueden surgir entre el muscle up, la dominada, el fondo y la sentadilla. Al final no dejan de ser 4 básicos en el streetlifting en los que tratamos de progresar, y que si intentamos progresar continuamente con la típica sobrecarga lineal, pues lógicamente habrá semanas y habrá días en los que el cuerpo diga basta y no tenga esa capacidad de ejercer fuerza. Y esto es algo completamente normal. Y por eso en este vídeo no quiero andarme con perogrulladas muy técnicas o teóricas, sino que lo que realmente quiero hacer es darte algunos trucos, consejos prácticos para que puedas aplicar en tu día a día y en tus entrenamientos, así como el split que utilizo yo, lo que yo llamo el microciclo dorado, para poder progresar en estos 4 movimientos de la mejor forma posible y que tanto yo como mis asesorados utilizamos. Así que quédate hasta el final porque te voy a dar mi propio split semanal con el que he llegado a competir en campeonatos de España y de Europa. Así que sin más dilación vamos a meternos de lleno en este documento interactivo tan chulo. Veis aquí este grafo que se mueve solo, tenéis las distintas relaciones entre los 4 básicos del streetlifting y aparte he añadido ejercicios sobre los que solemos rodear nuestro entrenamiento, también con press de banca y peso muerto, como otros multiarticulares a tener en cuenta, porque lógicamente estoy seguro de que muchos de vosotros pues o hacéis powerlifting y combináis con algunos movimientos de street, o al revés, hacéis streetlifting y queréis meter algunos movimientos del power como el press de banca y el peso muerto, que perfectamente pueden tener cierta transferencia a los básicos de streetlifting, pero lógicamente cuantos más básicos metamos en la ecuación, lógicamente pues la gestión de estos va a ser más compleja. Conforme más movimientos haya en nuestra ecuación, pues las relaciones e interferencias entre los distintos movimientos pues pueden ser mayores. Por lo tanto, cuantas más variables tengamos, pues más vamos a tener que gestionar los distintos movimientos. Me quiero centrar sobre todo, ¿vale? Que veis aquí, pues otros movimientos accesorios que también he añadido, que esto sobre todo hablé en el vídeo anterior de ello. Pero quiero centrarme en los movimientos básicos y, bueno, daros algunos consejos más prácticos, porque toda la teoría que hay detrás de las distintas interferencias y sobre en qué concreto grupos musculares y cadenas cinéticas comparten los distintos movimientos. Para eso tenemos las clases del máster y otro tipo de masterclass que hacemos Juan y yo, que solemos siempre promover por Instagram. Hacemos por llamadas y clases grupales para que podamos meternos ya en profundidad en, pues eso, clases en directo de 2 horas, que podamos meternos realmente en la teoría detrás de todo esto. Pero aquí lo que quiero es realmente daros pues consejos que os podáis llevar a vuestro día a día, a la práctica, y que podáis tener en cuenta de cara a organizar vuestro split semanal y de cara a tener en cuenta para decir, vale, pues en este día de dominadas tengo que apretar, en este no, ahora el fondo va a subir, ahora la sentadilla va a bajar, para ir gestionando y regulando pues todas las interferencias que pueden darse entre los distintos movimientos, porque lo que está claro es que nadie nos libra de la fatiga existe y siempre va a existir cuando le inducimos un estímulo al cuerpo, siempre se van a generar cierto residuo que va a tener efecto de arrastre el resto de la semana o el resto de las semanas del bloque. Pero esto también, lógicamente, es lo que nos permite adaptarnos, el que podamos inducir estos estímulos. Por lo tanto, todo tiene que estar íntimamente relacionado, como vemos aquí, y tenemos que saber jugar con ello, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo vamos a ver esto para que lo entendáis de forma clara? Yo creo que se ve todo bastante bien. Vamos a centrarnos sobre todo primero en los tirones, y me quiero parar un poquito más aquí y daros una pequeña chapa más teórica, para que entendáis el origen un poco del tirón. Al final los tirones dependen de nuestra RFD, de nuestra tasa de desarrollo de fuerza, es decir, cómo de rápido nosotros podemos aplicar fuerza. Y esto está íntimamente relacionado con la fatiga sistémica que tiene el cuerpo en ese momento, tanto la fatiga nerviosa como la fatiga a nivel de daño muscular. Si nosotros llegamos a una sesión de tirón y en sesiones previas pues no hemos machacado accesorios, lógicamente esa sesión de tirón no va a ser la mejor de nuestras vidas, ¿vale? Lo ideal para que el muscle up y la dominada estén al 100% es que el día previo haya sido un día de pierna muy ligerito, ¿vale? Donde el esfuerzo o el estrés inducido haya sido poco, donde no te haya costado una barbaridad y que realmente no tengas muchas agujetas, que la sentadilla no la hayas apretado demasiado, que los accesorios tampoco tengan un volumen brutal y una intensidad súper alta, no vayamos al fallo fallísimo y estemos
estemos llenos de agujetas, porque estoy seguro de que al día siguiente, cuando nos pongamos y nos colguemos en la barra, vamos a decir, no tengo absolutamente nada de chispa. Por lo tanto, lo que quiero que entiendas es que el muscle up y la dominada son los movimientos que llamo yo que tenemos que tratar con más mimo, con más cuidado, con más amor, porque en cuanto metemos pues movimientos los días anteriores, o hemos dormido mal, o hemos tenido pues eso, lo típico de tener una mala noche, o que no te notas recuperado, o que has tenido una salida afuera, o que has cambiado los horarios, de repente llegas a tu sesión de muscle up y te encuentras sin chispa y sin potencia. Por lo tanto, aquí es súper importante que el muscle up y la dominada, por mucha fatiga que tengan entre ellos, tengan en cuenta esto para poder llegar lo mejor posible. Esto lo vamos a ver también con respecto al split, ¿vale? Cómo coloco el muscle up siempre después de un día de descanso o de un día más ligerito, ¿ok? Tanto el muscle up como la dominada. Sobre todo en un perfil como el mío, en atletas que tengo que les suele costar más el tirón, esto es muy interesante. Más allá de eso, ¿cómo podemos organizar durante nuestra semana y durante el bloque el muscle up y la dominada? Pues bien, en los días donde queramos realmente rendir en muscle up, la dominada de después no me gusta apretarla tampoco en exceso. Es decir, los días fuertes de muscle up no suelen coincidir con días fuertes de dominada, ¿vale? Porque el muscle up lógicamente va a condicionar el rendimiento en agudo, en esa propia sesión, de la dominada de ese día, ¿vale? Y viceversa, los días que quiero realmente rendir en dominadas, ¿vale? Lo que voy a hacer es que el muscle up vaya más suave, ¿vale? ¿Cómo voy a acompañar los días de muscle up y dominadas? Pues con ejercicios de flexión de codo, para no lesionarme y tener los codos sanitos, ¿vale? Curl de bíceps, y también trabajo de rotación externa. Hablamos en el vídeo anterior sobre las altas demandas de rotación interna que implican los tres movimientos de torso del street lifting, el muscle up, la dominada y el fondo, y por eso el trabajo de rotación externa es tan importante como ejercicio accesorio en el street lifting en general, ¿vale? Por eso también tiene cierta relación con el muscle up, la dominada y el fondo, ¿vale? Este trabajo de rotadores externos. Bien, con respecto a los tirones, sobre todo eso, que lleguemos descansados y que gestionemos bien cuando en nuestra semana colocamos el trabajo fuerte de muscle up y cuando el de dominada, ¿vale? Lógicamente, seguro que hay algún día, si hacemos sobre todo una frecuencia más alta de muscle up o de dominadas, que cae en mitad de la semana y que viene pues de cierta interferencia y fatiga del fondo y la sentadilla. Esos días intermedios que vamos a venir arrastrando la fatiga del fondo y la sentadilla, pues lógicamente tienen que ser de índole más técnica, tienen que ser días mucho más sencillos y donde no busquemos realmente buscar un pico de forma. Oye, que puede dar la casualidad que ese día te encuentres genial. Yo en ese caso, siempre que hay un día mágico de estos que te levantas y de repente vas a la sesión con ganas, con fuerza y no entiendes muy bien por qué, si el día anterior te destrozaste, ese día estás perfecto, hay veces que el cuerpo nos sorprende de esa forma, pero no suele ser lo habitual. Lo habitual es que si has hecho una sesión muy fuerte, al día siguiente estés cansado y no puedas rendir al 100% en los tirones. Entonces, en este caso, el trabajo suele ser pues más técnico, con una variante autolimitante, una variante que quite carga y que pues podamos progresar en un aspecto en concreto del movimiento, ya sea en puntos débiles, en un punto concreto de la técnica, utilizando complex, variando el rango de movimiento con unos pines, como queráis, pero yo suelo gestionarlo de esa forma. Bien, creo que aquí ya se ha entendido bastante pues cómo podemos gestionar los tirones para darles ese mimo y ese amor para que puedan realmente rendir. Con respecto al fondo, el fondo es un movimiento complejo porque seguro que conocéis que los powerlifters hacen press de banca muchas veces por semana. Sin embargo, cuando intentamos replicar esto con el fondo, pues no es realmente así. De hecho, hay gente que solo puede hacer frecuencia incluso uno de fondo a la semana porque es un movimiento que por las demandas que tiene a nivel de estabilizadores no podemos hacer demasiado porque genera muchísima fatiga en cuanto al hombro y a la inserción con el pectoral, ¿vale? Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis tenido las típicas molestias por culpa de los fondos en la inserción del pectoral, porque es algo súper común. ¿Cómo gestionamos el fondo con dominadas y muscle up? ¿Vale? Esto lo que yo suelo hacer durante la semana es que suelo colocar el día de fondos fuerte después de un día de muscle up o de dominadas o después de un día de pierna. Es decir, hago trabajo de tirón, hago trabajo de pierna y luego trabajo de fondo. O si ese día, el día lunes, las dominadas no son muy fuertes, que ahora lo veremos en el microciclo dorado, muscle up suele ser fuerte el lunes, las dominadas suelen ser no tan fuertes, por lo tanto el martes puedo llegar al fondo realmente bien. El movimiento que más puede fatigar el fondo
de meterlo en la misma sesión suele ser la dominada. Por lo tanto, si tenéis sesiones en las que combináis más el abdominada y fondo o dominada y fondo, la dominada que metáis antes del fondo, tenéis que tener en cuenta, si queréis rendir en el fondo, es que esa dominada sea no una dominada que llevemos con un estrés brutal, ¿vale? No una dominada demasiado fuerte, para poder luego rendir realmente bien en el fondo. Oye, que nos interesa más que en esa sesión la dominada sea más fuerte, bien, pues ahí el fondo puede ser un fondo secundario o con una variante que queráis autolimitante, que tampoco va a ocurrir mucho. Pero tenéis que tenerlo en cuenta que la dominada es el gesto que suele fatigar más el fondo. Y viceversa, normalmente cuando hacemos fondos se nos queda resentido el pectoral, incluso cuando estamos colgados nos suele molestar, ¿vale? De hecho tengo anécdotas de atletas top élite que cuando metían sesiones muy fuertes de fondo, la siguiente sesión de dominadas que tenían que hacer eran unas dominadas desde pines, ¿vale? De hecho yo lo que suelo hacer es que si el martes he hecho fondos, las dominadas del miércoles son desde pines, porque cuando estoy en este punto el pectoral se encuentra estirado y me cuesta mucho ese tramo inicial. Por lo tanto, meter un pin ayuda bastante a que las molestias pues se alivien y podamos meter más volumen de dominada sin problema, ¿vale? ¿Y qué ocurre con la sentadilla? Bien, la sentadilla al final, cuando queremos potenciarla, debemos tener en cuenta que va a tener una íntima relación con el resto de movimientos, y no porque trabaje el torso, porque realmente no es tan así, sino que al final la sentadilla, como es el movimiento donde más carga vamos a mover en el street lifting, va a generar interferencias a nivel de arrastrar fatiga sistémica y que llegues un poquito peor al resto de movimientos. ¿Cómo gestionar la sentadilla? La podemos gestionar de dos formas: días donde la tengamos como un movimiento primario y la metamos al principio, y también días más secundarios y técnicos donde la metamos al final y estemos pues trabajando aspectos más técnicos de la propia sentadilla después del trabajo de torso, que a mí es algo que me gusta mucho. Y me voy adelantando ya lo que vamos a ver con el split del microciclo dorado, donde siempre suelo meter esa sentadilla en un día, la sentadilla en fatiga me refiero, en un día donde meto primero pues los movimientos de torso, y esa sentadilla es simplemente una rampa suave con un componente técnico, puede ser un tempo, puede ser un complex, puede ser una pausa, pero la meto al final. Y cuando el día que quiero realmente rendir en sentadilla, la meto de primeras, que suele ser normalmente al final de la semana, ¿vale? Para que veáis un poco pues las relaciones entre los distintos movimientos. ¿Cómo vamos a tratar el press de banca y el peso muerto? Bien, cuando el objetivo sea rendir en street lifting, esto lo vimos en la clase anterior, pero conforme nos vayamos acercando a la competición, lógicamente esto no tiene que arrastrar fatiga, sino lo único que tiene que hacer es intentar potenciarnos el resto de movimientos. Por lo tanto, como tal, no vamos a buscar esa sobrecarga progresiva lineal constantemente en press de banca y en peso muerto, sino que va a ir un poco a colación a lo que hagamos en los 4 movimientos del street lifting, ¿vale? Por lo tanto, aquí cuando la competición manda, tenemos que intentar reducir esa fatiga que nos pueden llegar a inducir el press de banca y el peso muerto. ¿Qué os aconsejo yo cuando queramos mejorar también al mismo tiempo estos dos movimientos? Bien, que el press de banca, si lo metemos en la misma sesión de fondos, que sea o antes del fondo para calentar en un protocolo en rampa suave, o después del fondo y con una variante muy autolimitante, incluso quitando rango de movimiento. Os doy como ejemplo práctico que podáis meter floor press, press banca a pines, press banca con un board. Cualquier variante que quite rango de movimiento sienta bien después del fondo. Y previo al fondo puede ser una banca normal con agarre medio para ir calentando la musculatura que luego vas a trabajar en el fondo, ¿vale? Si lo quieres utilizar como forma de calentamiento previo al fondo. Pero cuando quieres potenciar realmente la banca, lo que tienes que intentar gestionar es un día fuerte de banca, o incluso 2, porque la banca se suele tolerar bastante bien, sobre todo si sois atletas más ligeros y pushers. La banca al final requiere de volumen, y que metáis 1 o 2 días fuertes de banca con uno de fondo más suave va a hacer que esa banca se potencie bastante. Pero tenéis que tener en cuenta que el fondo, pues lógicamente va a generar cierta interferencia, entonces hay que jugar ahí con la fatiga que nos puede llegar a inducir el fondo, ¿ok? Entonces, si queremos potenciar ambos, pues un día fuerte de banca con un fondo muy suave, y un día de fondo más fuerte con un día de banca muy suave. Siempre pues limitando el ROM. El día que queramos apretar la banca, el fondo que vaya después, normalmente a mí me gusta ponerlo desde pines o con gomas, como veis justo en este vídeo de aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre con el peso muerto? Ocurre similar a la sentadilla, pero todavía incluso un puntito más. El peso muerto es el movimiento que más estrés produce
en vuestro split de entrenamiento, en vuestra semana, va a ser el movimiento que más fatiga nos pueda llegar a inducir, ¿vale? Por lo tanto, el peso muerto siempre tenemos que tener mucho cuidado con él. Lo dejo aquí un poquito más apartado para que lo tengamos en cuenta. Cuando queremos incluir un peso muerto convencional o sumo para competir también en Power, ¿vale? Y queremos meter el resto de movimientos del Street, lo que tenemos que tener en cuenta es que el peso muerto lo más normal es que lo trabajes una vez por semana. Tengas un día fuerte de sentadilla y un día fuerte de peso muerto, haciéndolo en frecuencia 1. Después de ese peso muerto pesado, yo lo que suelo incluir o es una variante autolimitante de sentadilla o incluso una falsa frecuencia de sentadilla. Me entiendo, una sentadilla belt, una prensa, algo similar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el peso muerto pues va a generar bastante efecto de fatiga de arrastre el resto de la semana. Cuando metamos el peso muerto, yo lo que aconsejo es que siempre el día después metamos un día de descanso, porque seguramente el día siguiente, si queremos hacer tirón o si queremos rendir, es probable que sigamos cansados. Quizá un día de empuje suave sí que lo podáis tolerar, un día de banca con un fondo secundario sea bastante posible que lo podáis tolerar, pero un día de tirón o un día de pierna, olvidaos, ¿vale? Por lo tanto, el peso muerto es importante que lo gestionéis de esa forma. Otra forma de gestionar el peso muerto, en vez de unirlo a un día de pierna, es metiéndolo junto con un día de tracciones, ¿vale? Que es otra forma de gestionar el peso muerto muy buena, ¿ok? Pero que veáis que cuantos más movimientos vais a incluir, pues las relaciones lógicamente se hacen mayores, hay más variables que tener en cuenta y lógicamente pues menos reparto semanal. De hecho, he preparado aquí un gráfico en forma de quesitos para que también pues eso, veáis un poco cómo suelo repartir yo el estrés semanal en los distintos movimientos. Normalmente el movimiento que más estrés se suele llevar por las características del movimiento y por lo que requiere normalmente es la dominada, que al final es el movimiento que de normal menos fatiga nos suele dejar, si tampoco lo apretamos demasiado, puede tolerar una mayor frecuencia y no produce tantos problemas a nivel de codo, articulación, de hombro también, como lo puede hacer el muscle up o el fondo, o incluso la propia sentadilla, ¿vale? El 25% lo destino al muscle up, pero como veis podemos incluso igualar estos dos porcentajes si somos atletas que realmente responden bien al muscle up. Los tirones al final debemos trabajarlos más porque lo van a requerir, son movimientos de los que nos recuperamos más rápido y le interesa tener esa alta especificidad y esa alta frecuencia, ¿vale? Con respecto al fondo y la sentadilla, pues se reparte un poquito más lo que es el volumen. En Power, lo normal suele ser hacer esto, que el 50% del estrés semanal vaya a la banca, el 20% al peso muerto y el 30% a la sentadilla. Y cuando queremos combinar street lifting y powerlifting, haciendo esa mezcla que Juan y yo llamamos Power Street, pues tenemos esto, que al final es la mezcla de los movimientos y lógicamente pues los porcentajes van a ser menores. Al final tenemos que destinar ese 15% a la sentadilla, ese 20% a la banca y 10% al fondo por las molestias que se generan entre ambos, el 10% al peso muerto. Al final es una forma de representaros un poco cómo cuantos más movimientos metamos, más milimétricos tenemos que ser en cuanto al reparto del volumen y la intensidad de la semana, ¿vale? Y sin más dilación, vamos a acabar ya, que tampoco quiero irme a un vídeo demasiado largo, a los splits, ¿vale? Y os voy a dejar lo que es el microciclo dorado que utilizo yo y que actualmente estoy haciendo para ir al Campeonato de Europa, que lo tengo dentro de un mes, me queda muy poquito, y estoy haciendo algo similar a esto, ¿vale? También os he dejado en el PDF que tenéis en la descripción pues otros splits en función del movimiento que queráis priorizar, ¿vale? Que bueno, os doy ideas para hacer vuestros repartos semanales, os lo podéis descargar perfectamente desde ahí. Y vamos a ver un poco el microciclo dorado, que es el microciclo que a mí mejor me ha funcionado y que tengo muchos atletas que lo hacen y les encanta, la verdad. El lunes solemos meter trabajo de muscle up, voy a ampliar un poquito para que se vea algo mejor. Lo que solemos hacer es que el lunes metemos muscle up y dominadas secundarias. Normalmente los lunes solemos venir del fin de semana algo más cansados y me gusta siempre empezar la semana no con el día más importante, sino con un día un poco más secundario para que empecemos la semana engrasando el cuerpo. Entonces suelo empezar con un día de tirón un poquito más flojo, aunque dentro de ese día de tirón más flojo eso no implica que no dé el 100%, que esto es algo que solemos hablar muchas veces Miguel y yo, de Miguel Tirado, de, oye, aunque tengas un día secundario, no me gusta mucho la palabra secundario, pero aunque tengas un día donde no vayas a ir a por un récord en muscle up, o donde a lo mejor el esfuerzo que tienes pautado no sea el más alto del mundo, pues lógicamente tienes que intentar esforzarte al máximo nivel, ¿vale? Que esto una cosa no quita la otra. Pero bueno,
Muscle Up y dominadas 2 y sentadilla 3. Una rampa muy tranquila para ir cogiendo rodaje, porque encima venimos del sábado anterior que hemos hecho sentadilla, por tanto la sentadilla esta semana pues puede ser una belt squat, incluso si no toleras tanto la sentadilla de competición puede ser una prensa o una variante de la propia sentadilla muy autolimitante, que lo que haga es que busque trabajar la técnica y empezar a engrasar el cuerpo. El martes hacemos los fondos principales, ya dijimos que las dominadas no podían ir muy fuerte porque seguramente condicionasen un poquito los empujes del siguiente día, por tanto el martes me gusta meter el día fuerte de empuje y accesorios de empuje también. En cuanto, aquí también suelo meter una banca, por ejemplo, este día de martes, una banca también autolimitada, donde a lo mejor recorto el rango de movimiento, meto unos pines, meto un board, meto un floor press, ¿vale? En ese día martes. El miércoles vamos a meter un MPDS, que este día me encanta, porque trabajo lo que se hace luego finalmente en competición, que es meter masa abdominada, fondo y sentadilla en la misma sesión, y lo que hago es meter variantes autolimitantes o con complex en todo el propio miércoles. Es decir, hago un complex en muscle up metiendo la primera repetición con reset y sin fondo y la segunda normal con fondo, con una carga limitada y con una rampita suave, en dominadas igual, en fondos hago mi variante favorita actualmente, que es la de pines más bandas, que de hecho se ha puesto bastante de moda en Instagram, y como sentadilla también hago una sentadilla con tempo o un complex muy tranquilo en rampa para poder luego realmente llegar engrasado a los dos siguientes días principales, que son viernes y sábado. Por lo tanto, el jueves meto un descanso estratégico que me sienta increíble, y lo que hago el viernes y el sábado es que meto una sesión muy fuerte de muscle up y dominadas, y este fondo que suelo dejar también muchas veces el sábado es súper suave, y el sábado hago la sentadilla principal, ¿vale? Donde realmente llego bien engrasado y puedo hacer la sentadilla sin ningún tipo de fatiga detrás, ¿vale? Al mismo tiempo que también estoy acostumbrándome por meter otro día de la semana esa sentadilla en fatiga, ¿vale? Tenemos que saber jugar con los distintos movimientos y esquemas, y lógicamente os estoy diciendo que este es mi microciclo dorado ahora que estoy a pocas semanas de competir. Lógicamente, cuando acabe la competición, este esquema seguramente se reduzca a 4 días, reduzcamos la frecuencia en general de los movimientos, la frecuencia de tirón pase a frecuencia 2 y la frecuencia de empuje pase a frecuencia 1. Pero bueno, eso está más relacionado con el vídeo que os he comentado antes sobre tirar del suelo y no tanto con este. Así que creo que ha quedado un vídeo bastante chulo, bastante guay. Si queréis descargaros todo esto, os lo dejo en la descripción. Y nada, espero que os haya servido, que podáis empezar a aplicar cosas en vuestros entrenamientos. Y si queréis información sobre el máster experto en Steelifting, no dudéis en contactarme, que también os dejo los enlaces en la descripción. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.